Buenos días, mi nombre es Laura Rocío Buitrago Suárez. Yo soy estudiante de tercer semestre de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. La persona que me está colaborando con las tutorías es la profesora María Cristina Borges y la investigación lleva como título Estrategias que permiten crear una comunidad virtual de padres para apoyar el desempeño académico de sus hijos y pautas de crianza por medio de experiencias compartidas. Dentro del planteamiento del problema les voy a mencionar algunas de las preguntas. ¿Cuál es el concepto de familia que tienen los padres? ¿Por qué es importante que los padres se integren en el aprendizaje de sus hijos? ¿Cómo se integran los padres en la educación de sus hijos? ¿Por qué los padres optaron por la educación no formal en lugar de la tradicional? ¿Cuál es la razón de usar una comunidad virtual? ¿Se puede asumir la comunidad de práctica como una red social informal? Y esto nos lleva a una pregunta, problema de investigación, que sería cuáles son las estrategias que permiten consolidar una comunidad virtual de padres para apoyar el desempeño académico de sus hijos y pautas de crianza por medio de experiencias compartidas. Para contextualizar la población son 8 padres de familia que asisten a una comunidad cristiana ubicada en la ciudad de Bogotá. Son padres que tienen un nivel escolar entre técnico y profesional, más o menos en estrato 3, 4 y 5. Son padres que tienen a sus hijos estudiando en una modalidad no formal, es en una modalidad de homeschooling, y algunos de ellos están adscritos a una plataforma virtual que les brinda algunas herramientas para guiar un poco el proceso de educación de sus hijos. Son personas que llevan una transición de la educación tradicional, es decir, donde en el colegio los profesores se encargaban en mayor proporción de la educación de sus hijos, y pasan a esta modalidad de homeschooling donde la transición pues es un poco difícil a veces para ellos, no saben bien cómo, cuáles temas darles a sus hijos, en qué horarios hacerlo, etcétera. Entonces esa transición es uno de los factores que nos impulsa a realizar esta investigación. Dentro de la metodología de investigación es cualitativa debido a que tiene en cuenta pues, la creación de un ambiente virtual para llevar a cabo la interacción de una comunidad virtual donde pueda compartirse pues, sus experiencias educativas y generar nuevos conocimientos. En esta investigación se da lugar a dar respuestas a la concepción del aprendizaje, pues es un tipo de investigación que se refiere en su más amplio sentido a que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, todo lo hablado, lo escrito y las conductas observables. De acuerdo al autor Monge 2011, las fases de la investigación cualitativa son la fase preparatoria, que es esa etapa reflexiva y de diseño, esa fase de trabajo de campo, que es el acercamiento pleno a la muestra, la fase analítica de datos obtenidos y la fase informativa, que es la presentación de los resultados y los documentos. El diseño de la investigación es etnográfico, es aquella que sabemos que sale de la etnografía, ¿cierto? Y es aquella indagación en la red de redes, ideada para estudiar el comportamiento de las personas en las comunidades virtuales y ciberculturas, de forma que se obtengan conclusiones sobre lo esencial del funcionamiento de dichos colectivos. También pues tiene en cuenta la cultura, tener en cuenta pues que esta es una población que dentro de su cultura es una comunidad cristiana y es algo que no podemos desarraigar o separar de la investigación. También la etnografía nos permite estudiar las relaciones de la comunidad virtual de padres en torno a la educación de sus hijos y se detecten aquellas estrategias que permitan la interacción, la cooperación y la comunicación entre los miembros mediante las tecnologías informáticas. Algo que quiero mostrarles es lo que dice Fresno, y dice que la etnografía es idónea para la investigación de grupos limitados de personas que comparten un objetivo o necesidad como eje vertebrador de la conformación de una comunidad online. El alcance de la investigación es describir aquellas experiencias, aquellas formas o comportamientos dentro de la comunidad virtual que permitan establecer aquellas estrategias para formar una comunidad virtual de práctica de padres de familia con hijos que están en modalidad homeschooling de su estudio, de forma que pueda aportarse en la investigación del uso de este tipo de comunidades para apoyar el proceso educativo de los padres y los hijos, porque como están en este proceso de
transición, pues los padres también están entendiendo y aprendiendo a ser docentes o padres o educadores, perdón, de sus hijos. Entonces, en este proceso educativo, como les digo, tanto de los hijos como de los padres, en una modalidad que hoy día se ha aumentado en auge y que se ha visto mucho más, que es el homeschooling, de manera que pues se logre ver un poco el impacto y el apoyo en la adaptación del modelo tradicional de educación a el modelo homeschooling. Dentro de los instrumentos de recolección de datos tenemos pues lo que se va a emplear son entrevistas semiestructuradas que van a ser grabadas. Allí pues se va a elaborar un guión con algunas preguntas, pero también se va a dar lugar a aquellas incógnitas que salgan durante el desarrollo de la entrevista para poder resolverlas. También se va a llevar a cabo la observación participante, esto pues por medio de la plataforma virtual o de la comunidad virtual que se ha creado. Esta es el esquema de la comunidad virtual. Como sabrán en exposiciones anteriores, uno de los beneficios que se le va a dejar a la comunidad cristiana es que tendrán un espacio virtual donde podrán compartir con otras personas que tengan estas mismas creencias sobre todos sus proyectos respecto a la educación. Y una de esas pestañas, como lo pueden ver, es la comunidad virtual, donde los padres de familia pues tendrán un usuario, una contraseña, y podrán ingresar para la interacción. También se llevarán a cabo grupos focales, ¿cierto? Y estos se grabarán, posteriormente se transcribirán con el análisis no solo de las palabras, sino también de las actitudes que puedan surgir durante el desarrollo del grupo focal. Como investigador, pues no solamente es aquel que plantea la investigación, sino que ayuda pues en el proceso, ayudará en el proceso de recoger los datos, en el proceso de observar no solamente con los ojos, sino también con la intervención de todos los sentidos. Las entrevistas pues serán conducidas, aquellas sesiones que se desarrollen. También pues sería un medio de obtención de información para adquirir pues una comprensión más profunda de este fenómeno que se está estudiando. Perdón, antes de decirles muchas gracias, quisiera compartir un poquito la forma en que se van a analizar los datos que hoy se proyecta, porque aún no he podido tener un acercamiento claro con la población debido a que pues, en el comité de TECA no he tenido la aprobación. La idea es que pues estas entrevistas, estos grupos focales van a ser transcritos textualmente a Word, teniendo en cuenta pues parámetros como los silencios, como la parte en que no se oiga, etc. Esto será analizado en un software llamado InVivo. Allí, pues al pasar las entrevistas textuales, va a tenerse en cuenta puntos específicos que el programa arroje, ¿cierto?, según la frecuencia que se repita y que el programa haya detectado. De acuerdo a esto, pues se montarán las categorías o también llamadas nodos. Por ejemplo, una de esas categorías que podríamos considerar sería estrategias relacionadas con la práctica, la interacción basada en la práctica, interacción con participación basada en la investigación, apoyo educativo, apoyo en pautas de crianza, efectividad de la aplicación de la práctica sugerida, ¿sí?, entre otras. Y de estos nodos podrían salir subnodos, que serán las respuestas que se obtienen a las entrevistas. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, buen día.